Creo que es va a tratar un poquito. No, pero bueno, es no, y acá, Bueno, gente, vamos a hacer una observación respecto de, bueno, de esto que estamos, de este ejercicio que planteamos recién, como para que les termine de cerrar. Supongamos que en este ejercicio el enunciado hubiera sido específicamente averiguar el valor de I en esta resistencia de un ohmo. Hacemos todo el procedimiento. Acá. Cuando llegamos acá, en realidad el paso 10 sería, y el 9 serían innecesarios, porque ya averiguamos la corriente I en esta resistencia de un ohmo. ¿Sí? La alternativa, ¿cuál sería? Hacer esto. No decir cuánto vale esta tensión, dejarla como una variable de ajuste, decir que acá la corriente vale 1 ampere y hacer todas las cuentas hasta que llegamos a esto es 8. Nos queda por hacer un paso que es este que está acá. Que recién no estaba, lo agregamos ahora. Ese proporcional. Que es decir, la corriente I que a mí me interesa averiguar, esta corriente, ¿sí? Esta corriente I, para E sobre E asterisco por I asterisco, donde I asterisco es esta corriente. E asterisco es esta tensión y E es la tensión que está, que es la proporcionalidad. Puede ser que me dé, el primero tengo 10 y en el segundo tengo 8, que hubiera sido al revés. El primero me da 10. Y bueno, en ese caso te quedaría 8 sobre 10 por 1, Por eso. 0,8 amperes. ¿Está? Lo que existe una mínima posibilidad de que suceda es que después que terminen de hacer toda esta cuenta, acá de 10. Si acá da 10 y el dato original era 10, bueno, no hay que hacer más nada. Ya está. Pero es de casualidad. ¿Cómo? No, yo diría que te dediques a jugar al 15-6 porque vas a tener mucho éxito. ¿Vamos? ¿Dudas? Bien, sigamos. Bueno, estos circuitos que hemos estado viendo hasta ahora se caracterizan por pero importantísimo. ¿De qué tamaño tiene que ser un tablero? ¿Cómo? ¿De qué tamaño tiene que ser un tablero eléctrico? Sí, no sé, depende de qué tensión la que está bajando, Sí, las los corrientes interruptores que tenga, y la temperatura que tenga dentro. sí, bueno, las Y si protecciones la temperatura dentro del tablero es muy grande, ¿qué hace para que no haya tanta temperatura? tienen que disiparla de alguna manera. Por ejemplo, haciendo el tablero más grande. Así que. Igualmente todo se combina. O forzada. O forzarse. Con ventilador. O con agua destilada. Sí. En este momento hay tableros que están empezando a usar agua destilada. Como una computadora, ¿no? También hay computadoras que usan agua destilada. Sí. Así que el todo tiene que ver con todo, importantísimo. Bien. Gente, los circuitos que hemos estado viendo hasta ahora en general consisten de un único generador. Pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos más de un generador? Está bien, es una buena respuesta, pero Depende de cómo estén puestos, puede aumentar o por ejemplo, supongamos que tenemos este circuito. R1, R2, R3, E1, E2. Si esta resistencia no estuviera, ¿qué pasaría?
tendrían que anular. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Cómo? Tendrían que- Actúan en sentidos contrapuestos en los generadores, ¿no? O sea, si tuviéramos esto, R1, R2, R1, R2, esto sería muy fácil de resolver, en el sentido de que la corriente I, que circula por acá, de asterisco, ¿cómo la calculamos? E1 menos E2 sobre R1 más R2. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias están en serie. Y estos dos generadores también están en serie, pero en sentidos opuestos. ¿No? Pregunta, ¿es E1 menos E2 o E2 menos E1? Depende de cómo la agarre. Depende de la potencia de cada uno. Depende del sentido que yo indique inicialmente que tiene esta corriente. Yo sé que la corriente va a circular así. No. No. Puede circular así. En sentido opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo arranco? Arranco diciendo, bueno, supongo que la corriente circula en este sentido. Entonces va a ser E1 menos E2. ¿Por qué? Porque E1 intenta que la corriente circule en este sentido. Y E2 intenta que la corriente circule en sentido opuesto. Opuesto a esto. Entonces E2 va con signo menos. ¿Estamos? Sí. Bien. Esto que tenemos acá no es válido. ¿Por qué? La resistencia del medio cambia la charla. Porque la resistencia al medio va a ser que acá haya una corriente y acá haya otra. Entonces, si estas dos corrientes son distintas, ya no aplica esto. Y bueno, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Cómo? ¿Pregunta o afirmación? Bien. Aplicando leyes de Kirchhoff. Y Ohm. En resumidas cuentas, tenemos una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3, ¿sí? Cuyos sentidos arbitrariamente digo son esos. ¿Qué significa arbitrariamente digo son esos? Supone diferencia. ¿Cómo? Supone son esos. Supongo que son esos, ¿sí? Y cuando haga las cuentas, va a haber números que me van a resultar positivos y números que me van a resultar negativos. Los que están positivos, ¿qué significa? También. Que están bien. Ajá. Y los que sean negativos, como resultado, ¿están mal? No. Simplemente que el sentido va a ser el opuesto al que yo supuse inicialmente. Nada más que eso. No hay error en eso. ¿Eh? Bien. ¿Y cuántas tensiones tengo? 5. 1, U2, U3. E1 y E2. En total 5, de las cuales 2 son dados. ¿Sí? ¿Por qué le puse esos sentidos a esas tensiones? U1, U2 y U3. Porque las corrientes las estoy planteando por ese lado. Porque fíjense que la tensión esta va hacia la izquierda y la corriente hacia la derecha. Esta corriente va hacia la izquierda, la tensión va hacia la derecha, en sentido opuesto, y esta corriente va para abajo, la tensión va para arriba. En las resistencias, vamos a suponer que las tensiones y las corrientes tienen Sentido opuesto. sentidos opuestos. Muy bien. Entonces, bien, vamos a aplicar leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Ley de Kirchhoff de corriente. ¿Cuántas expresiones de la ley de Kirchhoff de corriente podemos aplicar? 2. Tenemos nodo A y nodo B. En el nodo A, ¿qué pasa? 1 más I2 es igual a 3. I1 más I2 igual a I3. Las dos corrientes entrantes sumadas es igual a la corriente central. ¿Y qué pasa en este nodo? Nodo B. I3 entrante es igual a I2 más I1 más I2 saliente, ¿no?
entrantes, salientes. ¿No? O podemos plantear dos expresiones. No obstante, ¿qué sucede con la segunda expresión? Es idéntica a la primera y por lo tanto no nos aporta información nueva y por lo tanto la descartamos. Siempre es la cantidad de nodos menos 1, ¿no? Efectivamente, generalizando para un circuito más grande, ¿sí? El número de ecuaciones útiles de Kirchhoff de corrientes que podemos plantear es igual al número de nodos. Ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Cuántas podemos plantear? 2, 3. 3. para repasar, siempre un nodo está definido por la intersección entre 3 ramas. Sí. En teoría, en electrotecnia, teoría de circuitos. ¿Está? En los simuladores de circuitos, los programas o aplicaciones que vos usás para resolver circuitos, nodo es la unión de dos componentes. O más. ¿Estamos? Porque vos vos tenés esto. ¿Sí? Vos al programa le tenés que declarar que la fuente de tensión está entre el nodo A y el nodo B. Después le tenés que decir que la resistencia R1 de tantos ohms está entre el nodo B y el nodo C. Y después le tenés que decir que la resistencia 2 está entre el nodo C y el nodo A. Entonces, a los simuladores de circuitos, nodo es la unión entre dos o más componentes. Pero acá en electrotecnia y en teoría de circuitos, nodo va a ser la confluencia de tres o más ramas. ¿Estabas levantando la mano o estabas distendiéndote? Ok. Esta es otra malla, otra malla, o circuito cerrado, y después tenemos esta opción. ¿Vamos? Estas son las tres leyes de Kirchhoff de tensiones que podemos plantear. ¿Y qué vamos a plantear? Tensiones en sentido horario y tensiones en sentido antihorario. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que vamos a considerar este circuito cerrado. Y acá, ¿qué tensiones tenemos en sentido horario? T1, E1, y se acabó. ¿Y qué tensiones tenemos en sentido antihorario? U1 y U3. U1 y U3. Acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de este camino cerrado. Y acá, ¿qué tenemos en sentido horario? U3. U3 y U2. Y acá, en sentido antihorario, U2. E2. Y después, esto que dice que vamos a recorrer este camino exterior, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos en sentido horario? E1 y U2. E1 y U2. Y en sentido antihorario, E2 y U1. ¿Estamos? Bien. Gente, noten que U3 aparece acá en sentido antihorario y acá en sentido horario. ¿Estamos? ¿Mm? Esto no nos debería llamar la atención. Y entonces, ¿por qué lo comento? Por algo tan trivial como esto. Yo me acuerdo que cuando empecé a cursar electrotecnia, allá en 1987, electrotecnia 1, en el Otto Krause, estaba en cuarto año del secundario, mi profesor de electrotecnia, el ingeniero Eduardo Podestá,
nos decía, bueno, acá tenemos la corriente I3, ¿sí? Y entonces acá tenemos la caída U3 en esa resistencia. ¿Estamos? Y bueno, después escribíamos las expresiones y escribíamos esas expresiones. Pero lo que me pasó después es que yo tuve que empezar a explicar electrotecnia. ¿Estamos? Empecé a explicar electrotecnia en 1991. 2 años, 1 año y medio después de recibirme. Empecé a explicar electrotecnia 2, en el mismo Dr. Krause, y dibujaba las cosas así. Y entonces, cuando dibujaba las cosas así, sería como decir U3, ¿no? Y entonces había gente que decía, no, esta tensión está en sentido antihorario. Y entonces solamente la hacía aparecer acá, pero no acá. ¿Estamos? Entonces, tengan en cuenta que no, que en realidad esta tensión U3 está en este camino en sentido antihorario. Pero acá está en sentido horario, independientemente de cómo haya dibujado la flecha azul. Porque yo también podría dibujar un 3 así. Y entonces la pregunta, ¿está en sentido horario o antihorario? Depende del camino que uno recorra. En este camino está en sentido horario. Y en este camino, antihorario. ¿Vamos? Después de romperme mucho tiempo la cabeza, decidí hacer esto. Entonces no estaba ni en sentido horario ni en horario. Pero bueno. ¿Todas? ¿Seguro? Una crítica hacia su forma de escribir. ¿Críticas a la forma de escribir mío o de él? No, de- Ah, bueno, ahora lo criticamos entre los dos. no, véalo, por favor. No me van a decir una falta de respeto. Bueno. Pon un cuadradito, no puso alineado, puso un costado, horrible. Y hay que acostumbrarse, bueno, el cuadriculado para algo está, hay que tratar de aprovecharlo. Suele ser útil. Papel y grabo en la tablet. El 20 de julio te va a saludar enardecidamente. Bueno, gente, así como tachamos esta ecuación, porque no nos da aportado información nueva, como acá, ¿vamos a usar las tres expresiones? Tal vez. Fíjense una cosita, ¿qué pasa si sumamos las dos primeras expresiones miembro a miembro de tensiones? Si sumo esto y esto, ¿qué nos queda? Función de la otra. O sea, la 1 y la 2. Con dos, Si haces- sumamos. con cualquiera de las dos haces la otra. Esa sería cantidad de más menos 1. Si sumamos esas dos, cuando uno empieza a hacer estas cosas, queda claro que está piola a veces a las expresiones ponerle números o letras o algo así para designar la ecuación 3, ecuación 4, ¿sí? Pero para que quede claro qué es lo que estamos sumando, acá que tenemos. Disculpen. Miembro a miembro, nos quedará E1 más U3 más U2 igual a U1 más U3 más E2. Y después podemos cancelar U3 con U3. Nos queda E1 más U2 igual a U1 más E2. Es la última expresión. ¿Eso qué significa? Que esta expresión es una combinación lineal de estas expresiones, de estas dos que están acá. ¿Vamos? Así que esta la descartamos. La descartamos por ser combinación lineal de las dos anteriores. ¿Eso qué significa? Esto. ¿Sí? Así que las expresiones que vamos a usar para resolver este circuito, ¿cuáles son? La del nodo A y las dos expresiones de estas dos
leyes de Kirchhoff de tensión. Gente, nos queda esto. Que son las ecuaciones que no tachamos. ¿Estamos? Nos queda eso que son las ecuaciones que no tachamos. ¿Notan algo en particular que hicimos con esas expresiones? Puede ser una matriz. Las estoy llevando a un sistema de ecuaciones ordenado, ¿sí? Para que después eventualmente quede fácilmente escribible como matriz. O sea, fíjense, acá, ¿conozco alguna de estas tres cosas? ¿I1, I2 y I3? No, las dejo todas de un solo lado, del lado de las incógnitas. Y la que estaba I3 acá, de este lado, la paso al otro lado, restando. ¿Sí? De esta segunda ecuación, E1 igual a U1 más U3. E1 igual a U1 más U3. ¿Por qué no hice el mismo procedimiento que recién? Bueno, porque se supone que E1 es dato. ¿Sí? E1 es dato. Y U1 y U3, no, es algo que tenemos que determinar. ¿Y acá qué pasa? Acá lo mismo, ¿no? Esto es dato, estas dos cosas son incógnitas, entonces escribo lo que es dato y lo que es incógnito. Y entonces, ¿y qué pasa con este cero? Y este cero, a nuestra manera, también es dato. Algo que vale cero. O sea, acá ponemos datos igual a incógnito. Sumadas o restadas. ¿Estamos? No obstante, pregunta, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tres. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 6. Y 1, y 2 y 3, E1, E2, E1, U2 y U3. Sí, pero hay algunas que están relacionadas con la otra, ¿no? ¿Cómo? Efectivamente, gracias a, ¿qué usamos acá? Kirchhoff. ¿Qué nos falta? Ohm. Gracias a Ohm, sabemos que I1 es igual a U1 sobre R1, I2 igual a U2 sobre R2, e I3 igual a U3 sobre R3. O también, U1 igual a R1 por I1, U2 igual a R2 por I2, U3 igual a R3 por I3. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, realmente podemos usando la forma I igual U sobre R, entonces, ¿qué tenemos acá? 0 igual U1 sobre R1 más U2 sobre R2 más menos, disculpen, U3 sobre R3, I1 igual a U1 más 0 por U2 más U3, E2 igual 0 por U1 más U2 más U3. ¿Y ahí qué sucede? Nos queda un sistema de ¿cuántas ecuaciones? 3 ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 3. Ahora, si en vez de usar
estas tres expresiones. Usamos estas otras tres expresiones y reemplazamos acá. Lo que nos queda es esto. También un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde ahora las incógnitas son I1, I2 y 3. Acá, ¿quiénes son las incógnitas? 1, U2 y 3. ¿Estamos? Bien. Cuando resuelvan, el resultado final tiene que ser el mismo. ¿Vamos? Gente, ¿cuál de los dos métodos prefieren? ¿Este o este? El segundo. Este. ¿Por qué? Es más fácil multiplicar que dividir. Y con este ya veníamos resolviendo en el problema. ¿Cómo? Con este ahora venía resolviendo en el sistema magnético. En electricidad y Y magnetismo. un poco del circuito fue con eso. Ujú. O sea, habitualmente en los libros que aparece esta metodología. Expresar el sistema de ecuaciones en términos de corriente. ¿Sí? Sistema de ecuaciones expresado en términos de corriente. ¿Y esto qué es entonces? Sistema de ecuaciones expresado en términos de tensión. Lo habitual es trabajar esto en términos de corriente. ¿Sí? Como ya ustedes. Pero la pregunta es, ahora que ya tenemos las ecuaciones, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo? Por ejemplo, en forma matricial. Entonces, escribo el sistema de ecuaciones en forma matricial. ¿Qué ponemos? 0, E1, E2 igual a allá, U1, U2, U3. ¿No? Para este primer conjunto de ecuaciones. En cambio, si hubiéramos hecho esto, 0, E1, E2. Y acá las incógnitas que serían I1, I2, I3. ¿Sí? A ver, está claro que o hacemos uno o el otro, no los dos. Acá solamente estamos explorando un poco las posibilidades. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Qué ponemos acá dentro? ¿Y qué ponemos acá dentro? 1 sobre R1, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R2, menos 1 sobre R3, menos 1 sobre R3. ¿Y acá? 1, 1, 0, 1. 0, 1. ¿Sí? ¿Y acá qué ponemos? 1, 1 menos 1. Acá. R1, R1, 0, R3, 0, 0, R2, R2. Vuelvo a preguntar, ¿cuál prefieren usar? ¿Por qué piensan que el primero es más interesante? O sea, cualquiera de los dos tiene que llegar al mismo resultado final. Pero ¿por qué este puede llegar a ser más interesante? Porque la matriz está más llena de unos y ceros que este. Ah, es la gran diferencia. Acá hay 3, 1 sobre R y acá hay 4 R. No es que sea una diferencia abismal, pero si ustedes tienen un circuito más grande, estas expresiones le van a dar en general más sencillas que estas expresiones. ¿Estamos? ¿Mm? Bien. Sobre todo porque en el parcial van a tener que venir con calculadora no programable. ¿Está claro? ¿Mm?
O sea, no importa lo que tengan ahora en la mesa. En el parcial es con calculadora no programable. Eso quiere decir que fíjense cómo lo van haciendo esto con su calculadora. Bien. Bueno, pongamos valores. Ejemplo. E1 igual 50 volt. E2 igual 20 volt. R1, R2, R3 igual Dios. Bueno, si están acostumbrados a esto, sigamos con esto. Entonces, ¿qué tendríamos? I1 es igual a delta I1 sobre delta. I2 es delta I2 sobre delta. Y que I3 es igual a delta I3 sobre delta, ¿no? Aplicando el sistema de ecuaciones, donde, ¿cuánto vale delta? Esta bar, el determinante de esta matriz. Uno, menos 1, R1, 0, R3, 0, R2, R3. ¿Sí? Acto seguido, ¿qué hacemos? Una posibilidad es repetir las dos primeras filas. Esto es lo que llaman para los estudiantes de Transilvania. Hacemos esto por esto por esto, más esto por esto por esto, más esto por esto por esto. ¿Sí? O sea, 1 por 0 por R3 más R1, R2 menos 1. Más 0 por 1 por R3. Y con signo menos, esto por esto por esto, esto por esto por esto, esto por esto. 0 por 0 por menos 1. Uno por R2 por R3. R1 por 1 por R2. Entonces, ¿cuánto queda delta? Esto desaparece, esto desaparece, esto desaparece. ¿Y cuánto queda delta? R1 por R2. Nos queda eso, ¿no? Menos la suma de los tres productos, R1 por R2, R2 por R3 y R3 por R3. ¿Sí?
El menos de R1 por R2 viene de acá, de este menos 1. Y el menos de los otros dos viene de acá, del 5 menos. Bueno, ¿cómo calculamos delta y 1? ¿Qué tenemos que hacer con este determinante? Pasarle La primera columna la reemplazamos por la columna de datos. O sea, 1 menos 1, 0, R3, R2, R3, y acá ponemos 0 y 1, R2. ¿Sí? Primer paso. Segundo paso, repetimos las dos primeras filas. 0, 1, menos 1, y 1, 0, R3. Y ahora escribimos. Cero, cero, R3. Más y 1, R2, menos 1. Y 2, 1, R3. Y con signo menos, quedó 0 menos 1, más 0, R2, R3, más y 1, 1, R3. Con lo cual, esto desaparece, desaparece, esto desaparece, ¿y qué nos queda? Menos R1, R2. R2 y 1, efectivamente, R2, R3. R3. más 3 y 2, menos R3. R3. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, podrá calcular después delta y 2, delta y 3. Y entonces ahora calculamos igual. Delta y 1 son de delta, es decir, R1, R2, más R2, R3, más R3, R1. Y arriba, todo sin menos, terminado. Y arriba, menos R2, E1. R2, E1. más R3, por I1, más R3, por I2. Junté estos dos. Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Menos R2. R2 vale 10. R3 vale 20. Por E1, que vale 50. Más R3, 20. ¿no? Por E2, que vale 20 vueltas. Sobre menos
R1. 30 ohms por R2 que vale 10 ohms, más R2 que vale 10 ohms por R3 que vale 20 ohms, más R3 que vale 20 ohms por 30 ohms. Y acá, ¿qué es? Ajá. Apagado. No empieza con la música ahora también. En cualquier momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Menos 30 por 50. Si fuera 3 por 50 sería 150. Si es 30 por 50 son 1500. Volt ohm por más 20 por 20, 400 volt ohm sobre, y bueno, esto habrá que resolverlo, pero da en ohm al cuadrado, ¿no? ¿Y esto cuánto da? 30 por 10, 300, más 20 por 10, 200, más 20 por 30, 600. ¿Vamos? 1100. ¿Y acá qué sucede? Nos queda arriba menos 1100 volt ohm y abajo menos 1100 ohm al cuadrado. ¿Cuánto da? Un ampere. Un ampere. ¿Vamos? Da un ampere. ¿Cómo deberíamos averiguar I2 y I3? De la misma manera, ¿eh? O sea, I2 igual delta I2 sobre delta, e I3, sí. ¿Cómo? Ahora, profe, pregunta, yo y 2 y 3 clasifico, calculo y 2 y 3 no necesito calcularla porque Efectivamente, una vez que averiguo I1 y una vez que averiguo I2, y 3 no ya necesito tengo, calcular. bueno, se aparece el circuito, pero tengo I1, I2 y 3 en la suma. Este último paso no sería necesario. ¿Y calcular I2? Resulta que tampoco. Porque formalmente hay que hacerlo así, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora que llega esto? Resulta que mi circuito tiene acá una tensión E1 que ¿cuánto vale? 50 volts. Acá tiene una tensión E2 que vale 20 volts. Acá tengo una R1 que vale 30 ohms. Acá tengo una R2 que vale 10 ohms y una R3 que vale 20 ohms. ¿Sí? Pero después de esto, resulta que ahora sabemos, respecto al circuito inicial, esta corriente. I1, una. Esto ahora, después de esto, es dato. ¿Y entonces qué sucede? Entonces resulta que, por eso lo pongo negro, ¿no? Es dato ahora. Ya sabes uno y puedes resolver la más. Yo sé cuánto vale esta tensión ahora. Puedo averiguar cuánto vale esa tensión. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 30 volts. Para que ustedes va a valer 20. Por lo tanto, esta tensión vale 20 volts porque es lo que le falta a 30 para llegar a 50. Y entonces ahora puedo averiguar esta corriente. Un ampere, aplicando el ley de Ohm, ¿no? 20 volts sobre 20 ohms. Y si acá tengo un ampere y acá tengo un ampere, ¿qué corriente circula por acá? 0 amperes, que lo averiguamos en cuarto lugar. Y entonces, ¿qué tensión tenemos acá? 0 volts, que lo averiguamos en quinto lugar. ¿Y está bien eso? Y sí, porque ¿qué tensión tengo acá? 20 volts. ¿Qué tensión tengo acá? 20 volts. Entonces acá no me queda otra que tener 0 volts. ¿Estamos? Por lo tanto, fíjense que si bien formalmente deberíamos calcular I1, I2 y 3 según
el cociente de determinantes, los cocientes de determinantes, el hecho de haber calculado una corriente me permite resolver todos los circuitos. No siempre es totalmente así, pero hay muchas veces donde esto sucede. ¿Estamos? ¿Qué significa de otra manera? Con la matriz. Y exterior y para la corriente. O si quieres. Gauss. ¿Algún método de Gauss? Sí, por supuesto. A ver, disculpame. No, pero. Son métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Son perfectamente válidos. ¿Estamos? El tema es que métodos de Gauss, en general, es ir aplicando eso a renglón por renglón, a todos los coeficientes, y con eso, ¿qué conseguís? ¿Sí? Que todo esto te quede con un número acá y ceros. Después tenés que aplicar todo esto para que te quede un número acá y cero acá. O sea, tenés que aplicarlo un número grande de veces, muchas veces, para circuitos más grandes. ¿Es válido? Mirá, sí. El tema es que lo podés aplicar fácilmente cuando lo que tenés acá son números. Si vos lo que tenés acá son expresiones del tipo E1, R1, cosas así, se te puede poner un poquito complicado. ¿Vamos? No es que no se pueda, se puede poner muy laborioso. Es válido cuando tenés números. Y acá tengo números. Sí, bueno. Pero en general, lo que tratamos de hacer es llevar todo con expresiones hasta el último momento y después reemplazar los valores. ¿Por qué? Porque esto me queda fácilmente planteable para otros circuitos que tengan la misma forma, pero otros números. Ya está, hice el desarrollo hasta acá. ¿Qué sigue? Reemplazar otros valores. ¿Vamos? ¿Dudas con esto? Sí. Sí, que nos vamos a calcular el delta y 2. En ese caso, ¿cómo haríamos la matriz? ¿Cómo hiciste para hacer delta y 1? En la primera columna reemplazaste los datos. Sí. En delta y 2, en la segunda columna reemplazaste los datos 0 y 1 y 2. Ah, listo. Este es más fácil. Y nunca he aplicado este método. Y no es que habrá que ver. Yo la puse en la UTN, pero nunca me lo explicaron así. Se concurso. Sí, bueno, pero no. Esto me lo explica. Sí. No lo explicaron. Yo en el. Habíamos visto también. ¿Eh? O sea, sí sacamos este acá, no me acuerdo. Sí. Pero lo que no habíamos visto era lo de. ¿Y en la secundaria no lo viste? Ah, Bueno. no era para que esté viendo. No. Bueno, suele pasar eso. Sí. Lo que me llama la atención es la tecnológica, no lo hayan visto. Eso me hace ruido. Pero bueno. Es que a veces se centraba más en la parte de demostración, por ahí aplicable con Gauss y demás, y no tanto en los métodos de resolución de las matrices. Pero nos hacían más aplicando las demostraciones que el método. Bueno. Pero, depende del control. Determinante. Sí. ¿Vamos? Podés aplicar menores complementarios, hay un montón de posibilidades. Además de Gauss-Seidel. ¿Está? ¿Este método tiene algún nombre específico, así como el que tenía método de escalera, de otro? Leyes de Kirchhoff. Porque, ¿qué usamos? Leyes de Kirchhoff y Ohm para plantear las ecuaciones. ¿Estamos? Bien. Todo lo de resolución. Todo lo mucho. Método de las corrientes de mallas o de Maxwell. ¿Te suena Maxwell? ¿De dónde?
De las ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo? 4 ecuaciones de Maxwell. De las ecuaciones de Maxwell. Bien, efectivamente. El mismo. Bien. ¿En qué consiste el método de las corrientes de mallas o de Maxwell? Consiste, en resumidas cuentas, en aprovechar algo que vos mencionaste recién, que es el hecho de calcular I1 y I2 y no desarrollar por determinantes y 3. Porque en el momento que sabemos cuánto valen I1 y I2, ya está, ¿no? Pero, bueno, a ver, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a plantear una corriente de malla, I1 romano, una corriente I2 de malla, I2 romano. Y por lo tanto, bueno, esto nos obliga a, de alguna manera, definir, aunque sea informalmente, qué es una malla. ¿Sí? ¿Qué es una malla? En resumidas cuentas, cada una de las ventanitas que podemos dibujar acá. No queda muy académica la definición, ¿sí? Pero acá tenemos una ventana, acá tenemos otra ventana, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántas incógnitas tenemos? 2. Las 2 corrientes, ¿sí? Después, si queremos definirlo un poco más formalmente, bueno, tenemos camino. Cualquier trayectoria. Desde un inicio a un final. Camino cerrado. Bien, pero con inicio y final coinciden. Circuito. Camino que solo pasa por componentes. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo un camino cerrado, ¿no? Acá tengo un camino. Acá tengo un camino cerrado. Pero estos son circuitos, ¿no? Porque es cerrado, arranca y termina en el mismo punto, pero solo paso por componentes. ¿Sí? ¿El circuito siempre va a ser cerrado? Sí. Rama. Todo tramo del circuito que puede tener corriente, tener circulación de corriente. Y entonces definimos malla como malla es todo circuito, o sea, circuito cerrado, ¿no? Que no tiene ramas en el medio. Por eso ustedes podrían decir, che, esto es una malla exterior. No, no es una malla. ¿Por qué? Porque tiene esta rama de R3 en el medio. En el caso de aquel donde yo tengo una rama que no tengo corriente. La que No, pasa tiene por- corriente, eso es lo que vale cero. ¿Vamos? Así es como lo tenés que ver. Entonces, en este momento, nuestras incógnitas son 2. Corriente de malla 1 y corriente de malla 2. Una consulta. Sí, En el anterior
el anterior método de resolución. Sí. También al otro como malla también. Al el adentro sí contenía todo lo afuera. Porque no habíamos definido formalmente malla. Ah, Es un circuito, el de afuera. Mallas ahora son estas. Esta y esta partida. Hemos evolucionado. Hemos redefinido algunos conceptos que antes los tomábamos como más flexibles. Bueno, gente, si tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y de malla 1 y de malla 2, ¿cuántas ecuaciones tenemos que plantear? al menos sí, dos. Dos. No, dos. Un sistema de 2×2. Escucho. La forma general de un sistema de ecuaciones de 2×2. A más B es igual a C. Y B más C es igual a A. Entonces, básicamente. Incógnitas X y Y. No ponemos suma o resta, pero genéricamente suma. Sí. A11, A22, acá ¿qué ponemos? A12 y acá A21. Estos son los coeficientes que multiplican a las incógnitas. ¿Y acá qué ponemos? K y P. K1, A2, por ejemplo. Esto es un sistema general de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Correcto? Bien. Solo que nosotros ya tenemos definidas las incógnitas, que son las corrientes de malla 1 y corriente de malla 2. Así que acá vamos a tener I1, I2, I1 e I2. Igual, no. Vamos un poquito del lugar acá. Igual. Me pongo un signo más. ¿Sí? Por lo menos por ahora. Acá, ¿qué vamos a poner? E1 y E2. I1 y I2. Tensiones de mallas. ¿Sí? Estos son datos. En número romano. ¿Cómo? En número romano. Sí. ¿Qué aplica? ¿Cómo? ¿Ponían un número romano? O Por ahora, porque sí. Después vemos cómo lo formalizamos. Y, gente, ¿está bien que yo acá ponga algo que se mide en volt y acá algo que se mide en amperes sumado? ¿Qué me falta? O poner resistencias que dividen acá o que multipliquen acá. Así que vamos a poner R, 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 R con subíndice. ¿Qué subíndice? Lo mismo que tenemos acá. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. En arábigo. Después de que por decreto habíamos puesto romano en todos lados, bueno, estos son en arábigo. ¿Por qué? Porque corresponden con esto. ¿Estamos? despejar alguna de las dudas y empezar a leer. Después vemos cómo solucionamos el sistema. Bueno. La pregunta es, ¿qué ponemos acá? R11. Sumatoria de resistencias por donde pasa la corriente de malla 1. En nuestro caso, R11 vale para este circuito. Sumatoria de resistencias por donde pasa corriente de malla 1. R1 más R1 más R2.
R22. La misma definición, pero acá ¿qué ponemos? Corriente de malla 2. Eventualmente, disculpen, pongo corriente de malla y 1. Y acá, corriente de malla y 2. Entonces, ¿qué pongo acá como R22? ¿Pregunta o afirmación? Bien. ¿Dónde te metiste? Ah, ya está. Bueno, sí, estaba adelante. No, está bien, no. Simplemente que estaba esperando encontrarte ahí y no está. Bien. Gente. La persona no compatible. No, porque estaba muy a la esquina, por ahí. Acá empiezan los disturbios, loco. Creo que no voy a seguir preguntando. R12. Sería también una sumatoria, un poco probable, Es la que comparte. de resistencias ¿Qué pasa ahí con el compartidas sí, para que no haya ninguno de los simultáneamente por I1, E y 2. ¿Qué resistencias son compartidas simultáneamente por R1 y R2? R. ¿Estamos? Y pongo simultáneamente para que no se confundan, que digan que son todas. No, no. Solo R3. Porque I1 y 2 pasan por acá. Y después cuando quiera poner R21, ¿qué pasa? Queda lo mismo. Así que R21. Así que R12 y R21 igual a R3. Sí. Es decir, E1 romano. Sumatoria. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, sí, bueno. Perdón. Sí. Un camino cerrado. Dice idem para con. Pero con Idem, o sea, esto. Sí. Cualquier trayectoria desde un Ah, inicio a un final. Bueno, cualquier trayectoria desde un inicio hasta final, pero con inicio y final coincidentes. sí. ¿Hacemos por ahí copiando? Sí, no, me había quedado esa parte. Ah. Bueno, gente, aquí es igual E1 romano. E1. A E1 árabe. Aquí es igual E2 romano. Quedó. Está relacionado con esta tensión E2, ¿no? Ahora, ¿notaron una cosita? Acá, ¿qué puse? Simultáneamente. ¿Por qué le puse así? Así en mayúscula grande. Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces ahora les pregunto, ¿para qué puse esto? Para que lo tengan en cuenta. ¿En qué sentido? Que la corriente I2 intenta circular en sentido horario y este generador es como que esto no lo favorece, más bien que se opone. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? E2, sí, pero con un signo menos. Muy bien. Y entonces, gracias a esto, nuestro sistema de ecuaciones, ¿cómo queda? ¿Ya copiaron esto? Justamente lo que están mirando, no, lo que no están mirando la pregunta. ¿Copiaste acá? ¿Copiaste? Gracias por la ayuda. Entonces, ahora, gente, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estas ecuaciones y las voy a completar con esto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda E1 menos E2
R1 más R3 por I1. Acá, R2 más R3 por I2. ¿Sí? Acá nos queda R3 por I2 y acá R3 por I1. ¿Sí? ¿Y ya está? Faltan los signos. Faltan los signos. ¿Por qué? Porque lo que les voy a pedir encarecidamente es que acá pongan signo más, acá signo más, y acá pongan signo menos. Y acá signo menos. ¿Vamos? ¿Por qué ese signo menos? Porque en la resistencia R3, la corriente I1, ¿cómo pasa? Bajando. Y la corriente I2, subiendo. ¿Estamos? Entonces van en sentidos opuestos. Cuando en una resistencia compartida las corrientes pasan en sentidos opuestos, acá viene un signo menos. ¿Sí? Si llegaran a pasar en el mismo sentido, las dos para abajo o las dos para arriba, acá ¿qué iría? Signo más. Sí puedo, pero no sé si quiero. Reitero, cuando en una resistencia las corrientes pasan en sentidos opuestos, ahí va un signo menos. Una resistencia compartida. Cuando en la resistencia compartida las corrientes pasan en el mismo sentido, ahí va un signo más. Sugerencia. Hasta que no se vuelvan extremadamente cancheros en resolver circuitos, consejo, cuando tengan un circuito con muchas mallas, planteen todas las corrientes en sentido horario. Y entonces, ¿cómo les van a quedar todas las resistencias compartidas? Acá la corriente baja, la corriente sube, negativa. Acá la corriente baja, la otra corriente sube, negativa. Acá la corriente pasa para la izquierda, acá para la derecha, negativa. Acá la corriente pasa para la derecha y la otra para la izquierda, al revés, negativa. Solo le va a quedar positiva la diagonal principal. El resto le va a quedar todas las resistencias compartidas, donde los subíndices sean distintos, con signos cambiados. Con signos. Gente, eso por un lado. Por otro lado, volverse canchero con este método significa directamente ver este circuito y escribir estas ecuaciones. Es muy fácil. En cuanto hagas el tercero, ya lo vas a hacer automáticamente. Tiene que hacer un par de circuitos como para familiarizarse. Pero esa es la gran ventaja del método de Matching. Uno puede mirar el circuito y escribir las ecuaciones. Directamente sabemos que acá es E1, E2 romano, ¿sí? Y E1 es la tensión E1 porque, bueno, está en el mismo sentido de la corriente de malla. Y acá viene menos E2 porque la corriente de malla circula en sentido horario y esta tensión E2 va en sentido opuesto. Entonces viene menos E2. Acá viene R1 más R3 porque es la suma de todas las resistencias atravesadas al mismo tiempo por la corriente mayor. Acá viene R2 más R3 porque es la suma de resistencias atravesadas por corriente mayor. Y acá vienen las cruzadas, que son atravesadas simultáneamente por corriente de malla 1 y corriente de malla 2. Y bueno, esas van con signo. ¿Por qué? Por los sentidos que hemos hecho. ¿Ok? Bien. Resolvemos. ¿Cuánto vale corriente de malla 1? Delta I1 sobre delta. Corriente de malla 2. Delta I2 sobre delta. Determina. ¿Sí? ¿Cuánto vale delta? R11, R12, R21, R22. Pero, recuerden que estas van con signo menos. ¿Cuánto vale R1? 1. R1 más R3 por R22. Disculpe, vamos a... R11 por R22 menos R12 R21.
y tenemos que acordarnos que cada una de estas tiene signo menos. Solo que en este caso, ¿qué pasa? Menos con menos se cancela y nos queda solamente este signo. Delta igual R1 más R3 por R22, R2 más R3 menos R1, 2, R2, 1, R3 por R3. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Delta igual. R1 por R2 más R1 por R3 más R3 por R2 más R3 al cuadrado, R3 menos R3. Y acá, esto se cancela con esto. Y delta nos queda, bueno, en este caso, casualmente, el mismo delta que tenemos antes, cuando aplicamos Kirchhoff. Pero con signo más. R1, R2, más R2, R3, más R3, R. Esto. Delta y 1. ¿Cómo calculamos delta y 1? ¿Qué tenemos que hacer acá? Reemplazar por los datos. Y1 romano y 2 romano. R12, R22. Y acuérdense, de caso, que esto va con signo. $50 volt. Y 1, menos R12, menos E2, R2. Y 1 por R2 menos E2 por R1. ¿Por qué 1-2 era signo negativo? ¿Cómo? ¿Por qué 1-2 era signo negativo? R12, ¿por qué con signo negativo? Sí, ¿por qué era? Por esto. Porque es una resistencia en donde las corrientes de malla 1 y 2 están en sentido contrario. Bueno, ahora sí, repasamos E1, R2 más R3, más el E2 romano, que es menos E2, por R12, que es R. Entonces, así, corriente de malla 1 igual delta y 1 sobre delta, es decir, E1, R2 más R3, menos E2 por R3 sobre R1, R2 más R2, R3 más R3, R2. Reemplazan valores y eso les da una cuenta. Les dio exactamente la misma cuenta que recién, solo que acá nos había quedado todo con signo menos y acá también con signo menos. Pero bueno, es lo mismo. Una. Después calculan delta y 2. ¿Cómo calculan delta y 2? R11, R21, E1, E2, y esto con signo menos. ¿Estamos? O sea, dejan quieta la primera columna y cambian la segunda columna.
desarrollan, hacen todo, les va a terminar dando cero. Les anticipo. ¿Y después qué calculan? Y 2. Delta y 2 sobre delta, esto va a dar 0. ¿Ok? ¿Con esto está resuelto el problema? No. Con esto calcularon las corrientes de masas. ¿Qué falta averiguar? Las corrientes reales. I1, I2 y 3 arábigas. ¿Cuánto vale I1 arábigo? I1 romano. Efectivamente, las corrientes son estas, ¿no? I1, I2, I3. Entonces, I1 es I1 romano. I2. ¿Cuánto vale esta corriente? Menos la corriente de malla 2. Muy bien. ¿Y cuánto vale la corriente I3? Esta corriente. Es I1 y I2, ¿no? Pero I1 está en el mismo sentido. Y I2 está en sentido opuesto. O sea que es I1 menos I2. I1 menos I2. ¿Y qué pasa acá? Cuando reemplacemos valores, ¿qué nos va a dar? 1 ampere, 0 ampere, 1 ampere. Entiendo por qué I1 es igual a I1 arábigo es igual a I1. Porque tu objetivo es calcular I1, I2 y 3 arábigos. Sí. Bien. Pero vos lo que calculaste ahora Son las demás. las de malla, I1 romano y 2 romano. Entonces vos tenés que calcular I1 arábigo. ¿Cuánto vale I1? Es lo que no entiendo por qué toma el mismo valor que I1 romano. Porque esta corriente, esta circula por acá. Sí. La dibujamos acá, pero circula por acá. ¿Estamos? ¿Y por qué no es el valor de I3 si también circula por ahí? Porque por acá circula I1, pero también circula I2. Ah, ok, perfecto. ¿Estamos? Supongamos que tenemos un circuito así, donde no voy a poner los componentes, ni los generadores de tensión, ni los generadores de corriente, ni la resistencia, nada. Simplemente voy a decir que por acá circula una corriente de 4 amperes. Acá de 2 amperes. ¿Qué corriente circula acá? 2 amperes. Acá, 4. ¿Acá qué corriente circula? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. O sea que acá tenemos 2 amperes. ¿No? Bueno, supongamos que acá vienen 1 ampere y 1 ampere. ¿Qué corriente tenemos acá? 0 ampere. ¿Acá? 0 ampere. ¿Qué corriente tenemos acá? 2 ampere. ¿Acá? 2 ampere. ¿Acá qué corriente tenemos? 1 ampere. Por lo tanto, acá 3 ampere. ¿Y entonces qué pasa acá? 3 ampere más el ampere que sea acá nos da los 4. ¿Está? O sea, hicimos un circuito en donde las leyes de Kirchhoff de corriente están. Sí, ¿qué pasa? Porque la barra del medio superior es 2 amperes. ¿Esta? Porque acá vienen 4 y se van 2. Entonces, ¿qué te le falta a este 2 para llegar a 4? Estos 2 amperes que se van. ¿Correcto? Bien.
Si yo resuelvo esto por mallas, o sea, si les doy resistencias que cumplan intenciones que den con esto, la corriente de malla, esta corriente de malla, ¿cuánto les hubiera dado? 3 amperes. 3 amperes. 3 amperes. ¿Correcto? Esta les hubiera dado 3 amperes. Solo, a modo de curiosidad, digo, pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si de acá me voy y me desplazo en esta dirección? A esta raya, ¿cuántas corrientes reales la atraviesa? Una, que vale 3 amperes. ¿En qué sentido? Bien. Si de acá me voy, entonces tengo 3 amperes, ¿no? Si de acá me voy para arriba, a esa raya, ¿cuántas corrientes las atravieso? 2. 4 amperes y 1 ampere. El equivalente, la resultante sería 3 amperes. 3 amperes resultante. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si hago esto? 3 amperes. Tengo 1 ampere para allá. Tengo 2 amperes así. Y tengo 2 amperes así. Resultante, 3 amperes. ¿Vamos? Entonces, lo que estamos calculando es justamente esto, que estamos calculando acá, 3 amperes, es lo que sale de tener en cuenta todas estas corrientes hacia su alrededor. Esas son las corrientes conocidas. Son corrientes ficticias, no existen. Es un instrumento matemático que usamos para poder resolver el resto de sí. ¿Estamos? Esas son las corrientes. Claro, como tal, solo existe la corriente. Lo que existe son las corrientes Z que dibujamos al principio. Esas sí son las reales. Las demás ya son una herramienta para calcular eventualmente las corrientes reales. Solo que lo hacemos al revés. No es que planteemos el circuito y después la corriente de malla. No. Planteamos la corriente de malla, la calculamos y después calculamos la superficie. De ahí salen estas cuentas, por ejemplo, que hicimos acá. Esta corriente es I1, esta corriente es menos I2 y que esta corriente es I1 y menos I2. ¿Sí? Sí. Puede ser a modo de verificación o para comprobar una malla única de todo. ¿Gran malla si quieren? No. Habría que ver qué entendemos por gran malla. El camino, digamos. Un único camino, ¿no? Y si fuera un único camino, en realidad lo que nos queda es el circuito que hace un rato y dibujamos acá. Con E1, E2, R1 y R2. Y no necesitamos ir a mallas para eso. ¿Vamos? Muy bien, gente. Nos estamos viendo el jueves que viene. Muchas gracias. Lo que puedan encontrar en el Minister, por ejemplo. ¿Sí? Está súper completo. Es un lindo, así es el que siempre. A ver, cuando yo empecé en el 87, estudiar electrotecnia 1 en el 14, ¿qué libro nos recomendó el ingeniero Podestá? El Minister. O sea, hasta método de corriente de malla podemos resolver todo. Sí. Quizás no todo lo que haya antes, porque a lo mejor hay algunos métodos que te habíamos presentado, pero